Bendiciones y shalom a todos los que nos están viendo por Facebook, por la internet, por las redes sociales de la internet. Te hablamos desde Primicias Ministry, la primera iglesia con raíces hebreas en Hialeah. Primicias Ministry, te invitamos todos los sábados a las 7 de la noche. La dirección de nosotros es 1234 West 31 Street, Hialeah, Florida 33012. Así que te invitamos. Estamos hoy llevando a cabo unos estudios bíblicos que tienen que ver con salvación desde la perspectiva hebrea. Entonces, cuando hablamos de salvación podemos no podemos dejar de incluir lo que se llama obediencia. Obediencia, porque no existe salvación sin obediencia a la Torá. Esto es algo que a nosotros nos enseñaron mal en el cristianismo tradicional, donde te enseñan que si tú crees en Jesús, que si tú crees en Yeshua, y si tú lo recibes como el Salvador tuyo, desde ese momento tú eres salvo. Luego, ¿qué pasa? Que estudiando la Escritura nos damos cuenta que esto no es así. Que la fe, la salvación, tiene que ver con una fe obediente, que se llama ¿cómo? Emuná. Se llama emuná en el idioma hebreo. Fe obediente, porque por ejemplo nosotros hemos sabido que existe el versículo bíblico que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad que sí? Ante su presencia, pero ellos no son obedientes. Los demonios simplemente no obedecen la Torá, no obedecen los preceptos, ni los mandamientos, ni los estatutos del Señor, pero ellos creen en el Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros creemos, pero no hacemos, de nada sirve que creamos. Estamos en la misma posición realmente de los espíritus inmundos. Así que la fe que salva es la fe que practica emuná, obediencia. Y nos vamos para Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y ahí vamos a poder comprobar que muchos de los judíos y de los sacerdotes judíos creyeron en Yeshua. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Y todos los discípulos eran judíos, no eran gentiles. Y esto lo quiero aclarar porque a nosotros no se nos enseñó que a los judíos les llegó el evangelio mucho antes que a los gentiles, ¿verdad? Mucho antes. Primeramente se predicó al judío y a la casa de Israel, las ovejas perdidas de Israel. Y dice, y crecía la palabra, crecía la Torá, era conocida la Torá por medio de Yeshua, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Si hay alguien que puede decirme. ¿Quiénes eran esos sacerdotes? Los levitas. ¿Qué más se puede decir? Los levitas judíos, los de la tribu de Judá, de Leví. ¿Quién más? ¿Puede ampliar algo? ¿Decir algo? Ofrecían los sacrificios en el templo, los que estaban trabajando en el templo. Los que estaban trabajando en el templo ofreciendo los sacrificios en el templo. Ellos obedecían, ¿okay? a la fe. Y la fe, esta quiere decir emuná, fe obediente. Fe obediente. Era necesario obedecer. Entonces, esto era debido
a que pudieron entender que la Torá les daba el mandamiento de obedecer también a Yeshua. Ellos reconocieron que Yeshua era el Mesías y decidieron obedecer y recibieron revelación. ¿La revelación de qué? De que Yeshua era ¿qué cosa? El Mesías. El Mesías y algo más. Dios, Elohim. Era Yahweh hecho carne, que era la Torá viviente, por así decirlo, la palabra viviente del Eterno. Vamos a ir ahora inmediatamente a Romanos capítulo 1, versículo 5. Y uno de ustedes que lo pueda leer. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok, vamos a ir al versículo número 1, vamos a comenzar con el versículo número 1 y nos vamos a ir del 1 al 5. Comenzó el 1. Sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vamos a pararnos ahí. ¿A quién se le había prometido? ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. ¿Por medio de qué? De los profetas. Y estamos hablando del Evangelio. Del Evangelio. Y ya mismo vamos a entrar en lo que verdaderamente quiere decir la palabra el Evangelio. Sabemos que es una buena noticia, ¿verdad que sí? Pero vamos a ampliar en cuál era esa noticia buena. Que los profetas habían estado hablando y predicando de ese Evangelio que venía, de esa buena noticia que venía. ¿Ok? En las Sagradas Escrituras. Lo sigue leyendo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. A la emuná. A emuná. ¿Obediencia a qué? A la Torá, ¿verdad? Obediencia a la Torá, pero por fe. Porque acuérdate que no podemos, si no hay fe, no podemos cumplir Torá. ¿Cómo voy a cumplir una palabra que yo no creo? Yo creo en la palabra y en la Torá yo la cumplo, entonces eso es fe. Si la fe no está acompañada de obediencia, de nada vale creer sin obedecer. Así que cuando a nosotros se nos enseña fe, no es la fe esta de yo creo, yo siento, y como yo creo y yo lo hablo y yo lo confieso y yo lo repito y yo lo digo, se va a dar. Y esa es la fe que a nosotros se nos enseñó en la iglesia tradicional, ese tipo de fe. Pero si no hay obediencia, y luego aprendimos que esa es una fe falsa y que de esa fe no se está hablando en la Escritura. Cuando en la Escritura se habla de fe, se habla de una fe acompañada de obediencia a la Torá. No existe la fe subliminal esta o la fe esta de sentimiento. O sea, yo tengo fe de que si me tiro del 5º piso, yo voy a volar. Por más que usted lo repita, lo decrete y lo establezca y lo repita 100 veces y lo crea, si te tiras del 5º piso, vas a caer reventado al piso. O sea, no es de esa fe que se está hablando. Cuando el Señor habla de fe, está hablando de creer, de obedecer su palabra. Y entonces, por eso que entendemos ahora que la palabra correcta es emuná. Vamos a seguir leyendo. Para la obediencia a la fe,
Y mira lo que dice. en todas las naciones por amor de su nombre. En todas las naciones. Así que la Torá y la fe en la Torá y la fe en Yeshua, que es la Torá viviente, tenían que ser predicadas en todas las naciones por amor a su nombre. Así que esto iba anyway a ir de todas maneras a todas las naciones, no solamente para los judíos, sino también para todas las naciones. ¿Okay? Para la obediencia, emuná, que es obediencia a la Torá. Y este hecho, esta realidad nos ha cambiado, como se nos enseñó en el cristianismo. En el cristianismo se nos enseña que por cuanto Yeshua vino, como Jesús vino y cumplió con la Torá, ya nosotros no tenemos que cumplirla. No, señores, hemos ido aprendiendo que eso quiere decir que Yeshua vino para darnos ejemplo de cómo se cumplía con la Torá. Porque habían surgido muchas tradiciones inventadas por los judíos, ¿verdad? Por los fariseos, por los escribas. No sé si alguien quiere decir algo más. Y pasamos el micrófono para que usted opine, que esto es importante. ¿Algo más? Yo entiendo que Yeshua quiso revelar a su pueblo Israel el verdadero espíritu de la Torah. Exacto. El verdadero espíritu, lo que significaba, lo que la movía, el propósito, ¿verdad? La verdad detrás de la Torah, que ellos habían perdido el verdadero espíritu de la Torah, se habían dejado llevar solo por cumplir leyes y mandamientos de hombres. Exacto. Pero habían perdido como la esencia, que Él vino a dar ejemplo y a demostrar cuál era verdaderamente ese espíritu de la Torah. Amén. ¿Quién más quiere decir algo? Paz, Elena. ¿Puedo decir una cosita más? Que el verdadero espíritu de la Torah que Yeshua enseñó es el amor. Amén, amén, claro. Claro. Pero no es el amor, y quiero aclarar, no se trata del amor de sentimiento ni de emociones. Porque muchas veces nosotros decimos, si yo amo mucho, yo estoy bien con el Señor porque yo cumplo la Torah. No se refiere a eso. ¿Okay? Amor no tiene, ese amor del que el Señor enseñó, ¿okay? No tiene que ver con no cumplir la Torah. Es que si yo amo, yo cumplo con la Torah. O sea, porque yo amo, yo no adultero. Porque yo amo, yo no fornico. Porque yo amo, yo no robo. Porque yo amo, yo no miento. ¿Me están entendiendo? O sea, el amor está pegado a la Torah, porque la Torah tiene los mandamientos y son mandamientos buenos, no solamente para mí, sino buenos para el pueblo de Dios. No se trata es igual que la fe, no es una fe de sentimiento, no es una fe de creer a lo loco, ciego, no. La fe es una que tiene que ver con obediencia, y el amor del que habla Yeshua tiene que ver con los mandamientos y la Torah, no tiene que ver con un sentimiento. ¿Comprenden? Eso es importante que lo entendamos. Es obedecer por amor. Obedecer por amor. Ese es mi comentario, amada Lourdes. En el verso 5, yo entiendo que cuando leímos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, no es precisamente este verso que lo que explica o lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que por amor a Yeshua nosotros obedecemos. Exacto. ¿Ven? Entonces yo quería Exacto que sí. arrojar luz sobre eso, y ustedes lo mencionaron ya. Así Porque que es por amor a Él que nosotros obedecemos. Porque nosotros estamos representando a Yeshua. Nosotros representamos a Yeshua cuando llegamos a un sitio. Que por eso también Yeshua dijo que la Torah se resume en esto, en amarás
a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume la obediencia a la Torah. Exacto, porque en la Torah está la manera en que tú tienes que vivir y actuar hacia el prójimo. Y eso es amar. Por eso dije que amor era, pues yo, por cuanto yo te amo, yo no te miento. Por cuanto yo te amo, yo no te robo. Por cuanto yo te amo, cuando yo arreglo tu carro, yo no te miento para robarte y digo que está dañado una cosa cuando está dañada otra cosa. Y después te llamas cristiano. No, tú sabes, eso no es así. Pastora, podemos deducir entonces que si desobedecemos la Torah, no amamos. Naturalmente que no. O sea, que desobedecen no puede decir que amo. Claro que no. Realmente. Claro que no. En esencia. Sí. Si usted no cumple con la Torah, que la Torah en sí es amor, usted no ama. Es bien importante esto. Y otra cosa, ¿cuántos entienden que la palabra de Dios nunca cambia y nunca cambiará? Nunca dejará de existir la Torah. Jamás y nunca se abolirá la palabra de Dios. Y a nosotros se nos enseñó que por cuanto Jesús vino, pues ya el Antiguo Testamento quedó abolido y no tenemos que cumplirlo. No, la palabra de Dios, que es la Torah, jamás dejará de existir. Siempre la palabra de Dios será la misma, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre la Torah será la palabra de Dios y nunca dejará de ser. Y esto es importante, ¿ok? Porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. La palabra de Dios es lo que nos guarda, es la que nos cuida, es la que levanta un cerco de protección a nuestro alrededor cuando la cumplimos. Vamos para Deuteronomio capítulo 26 y comenzamos a leer por el versículo 16. Vamos a leerlo. Algún hermano que se levante y lo lea. Le das el micrófono, ¿ok? Ajá. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlo por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 17. Verso 17. Has declarado solemnemente. Párese ahí. Cuando nosotros recibimos a Yeshua HaMashiach y cuando el pueblo de Israel en aquel entonces oyó los mandamientos, decretos y estatutos, ese pueblo declaró solemnemente que ellos iban a obedecer a Yahweh. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan? Está en la escritura donde el pueblo dijo, sí, obedeceremos. ¿Se acuerdan? Lo mismo sucede con nosotros cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros tenemos que decir, después de creer en Jesús, nosotros tenemos que decir, sí, nosotros obedeceremos la palabra de Dios, la Torah, la obedeceremos. Acuérdense que el Nuevo Testamento vino 350 años después de la muerte de Yeshua. Se empezaron a recopilar las cartas, y que no son lo mismo las cartas dadas a las diferentes sinagogas de aquel tiempo que lo que Dios le dijo a Israel en el monte Sinaí y le entregó la Torah. Son dos cosas diferentes. La página que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, esa página no existe en la Torah. ¿Sabe? Por eso es bueno circuncidar la Biblia. Arranque esa página, quite esa página, porque en el cerebro suyo usted hace una división y esa división no existe. Es un solo libro. La Biblia es un solo libro.
la página del medio que se pone como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, señores, no existe en los originales. Ha creado muchos problemas, ha creado mucha confusión, ha traído 45 mil denominaciones. Ese pedacito de carta, esas cartitas que son así pequeñitas, nada más, ha traído tanta confusión porque tú no puedes separar las cartas de la Torá. Porque la Torá es la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. ¿Lo tienen claro? Es importante porque ahí es que el creyente se pierde. Por esa división que hay es que estamos perdidos. Porque nos dividieron del Antiguo Testamento. Así que sigamos leyendo. Hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás Sus estatutos. Ajá. sus mandamientos y sus decretos. Ahora vamos a pararnos ahí. ¿Qué quiere decir estatutos? Reglamentos. Cuando yo he escrito aquí reglamentos que los he dado en la antigüedad, me voy a poner, cuando estábamos en la tradición, yo hice reglamentos. Y esos reglamentos, esos estatutos que fueron peleados, de hecho, esos reglamentos yo los saqué de la escritura, de la Torá. Es que los saqué para poder conducir la iglesia y darle a la iglesia un fundamento sólido para que la iglesia no desapareciera. Y gracias a Dios, aunque Primicia ha pasado por 500 tormentas fuertes por causa de los estatutos, Primicia no ha desaparecido. Y eso yo me alegro que hayamos podido llegar hasta aquí, al punto de que Dios nos ha dado a nosotros la revelación de los últimos tiempos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y que escucharás Escucharás su su voz. voz. Sigue el próximo verso bíblico. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Para que guarde todos sus mandamientos. Con el propósito. Miren el propósito de la Torá. Digan conmigo el propósito de la Torá. La razón por la cual Dios me dio la Torá. El motivo por el cual yo tengo que llevar a cabo la Torá. Con el propósito de exaltarte sobre todas las naciones y sobre todas las personas que hizo para loor, o sea, los mandamientos, los preceptos, estatutos, la Torá, la hizo para loor y para darnos fama, para exaltarnos, para engrandecernos, para darnos fama, para darnos gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Un aplauso fuerte. Porque el creyente cristiano está pasando por tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta escasez, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en sus relaciones, problemas en el trabajo, problemas en la finanza? Sencillo, porque no está cumpliendo con la Torá. Por eso, eso es importante. Esta promesa está vigente, no ha cambiado como se nos enseñó en la iglesia tradicional. No, señores. Yo quiero leer aquí de mis notas algo que yo escribí. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Recuerden que jamás el Eterno cambiará un decreto. Esto es importante porque nosotros no podemos decretar así porque sí, como nosotros estamos oyendo en doctrinas de estos tiempos nuevas. Que tú decretas, tú estableces, tú decretas, porque yo decreto, porque yo... No, hermano, la palabra de Dios es un decreto.
Y nosotros no podemos cambiar los decretos del Señor. Entonces yo puse, aquí está escrito, recuerden que jamás el Eterno cambiará un decreto en el cual Él está diciendo que se lleve a cabo con todo nuestro corazón. Recuerda que ha declarado solemnemente que hoy Yahweh es tu Elohim, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus reglamentos, sus mandamientos y sus decretos, que obedecerás a su voz. Y Yahweh ha decretado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes sus mandamientos. Ningún pueblo tiene estos mandamientos, porque estos mandamientos producen un efecto en la atmósfera espiritual, con el efecto de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria tuya. Wow, eso está tremendo. Ok, entonces yo quiero preguntar, ¿cuál es el efecto, cuál es el poder que tiene la Torah en nuestra vida si la guardamos? Que nos va a exaltar, nos va a dar fama, nos va a dar gloria. Estaríamos por encima de los demás pueblos. Seríamos ejemplos. ¿Quién logra eso? Estaría en orden generalmente con el precepto de Dios. Entonces, al caminar paralelo, definitivamente, ¿Qué más? a veces Sí. Cojan micrófono, pues los están oyendo por la internet, es necesario ese micrófono. Esta promesa está vigente hoy, no ha cambiado, porque en Dios no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, la Torah, su palabra, está vigente, es un documento vigente, no ha sido cancelado. Y esta palabra tiene un poder, tiene un efecto cuando la cumplimos. ¿Cuál es ese efecto? Santificar. No. ¿Cuál es el efecto que tiene la Torah en nuestra vida? Ahí lo está diciendo. Con el fin de yo cumplo con la Torah, y el efecto de la Torah es que crea una atmósfera que me lleva a mí al honor, a fama y a gloria, para que yo sea el pueblo santo de Dios. Fíjense bien que Dios no llama santo a ninguna persona, nadie. En la Biblia usted va a encontrar, nunca en la Biblia usted va a encontrar a un personaje santo, nunca. No existe el santo Moisés, el santo Caleb, el santo Josué, eso no existe. ¿Ok? No. El pueblo de Dios es santo, unido en Ejad, como pueblo es santo, pero no una persona separada. Ninguna persona separada de una congregación, alejada, sirviendo a Dios a su manera, de acuerdo al Dios que tiene inventado en el cerebro, esa persona no es santa, ni puede tener los efectos de la Torah en su vida. La Torah no va a causar ni fama, ni gloria, ni loor, ni finanza, ni inteligencia, ni sabiduría, ni gloria, porque esa persona no está en la Torah. Ni es agradable a Dios, porque sería como tener un hijo, porque no está sirviendo. Ponle el micrófono, porque es que esto es importante, porque este es el efecto que hace la Torah. La Torah te logra un cerco alrededor de todo lo tuyo. Nosotros tenemos que estar de... Nosotros cumplimos con Dios, cumplimos con la Torah, y la Torah es nuestra protección. Y nuestros enemigos quedan liquidados. Tarde o temprano quedan liquidados literalmente. Créamelo, hermano, créamelo. Eso es así. Porque es la palabra de Dios. Dios nos prometió eso. Y es importante entenderlo. Usted tiene que entender que usted es un israelita para que esto cobre vida en su vida. ¿Me está entendiendo? Amén. Que no se quede solamente en el papel escrito, en la Biblia escrita. No, eso se tiene que hacer realidad en su vida. Porque
Eso es lo que le pasa al cristiano. Lo lee, lo sabe, pero como no lo practica, pues no pasa nada. ¿Quién más me iba a decir algo? Que las personas que sirven a Dios a su manera es como tener un ídolo, porque no están haciendo lo que Dios dice, se han fabricado como un Dios para ellos estar cómodos, Sí. y creen que le están sirviendo, pero lo que están es como tranquilizando su conciencia, pero realmente no están en obediencia a la Torah. Exactamente. La obediencia a la Torá es sumamente necesaria para tener el cerco de protección que Dios ha prometido si cumplimos la Torá. La Torá logra formar eso. Eso yo lo he anhelado para primicia, con todo mi corazón. Y a nosotros nos ha pasado lo que le pasaba al Señor Yeshua. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise guardar los pollitos debajo de mi sala y ustedes no quisieron? Y muchas veces cuando yo oraba a Dios, yo decía eso: Señor, primicias no entienden. Dios no entiende, Señor. Que esto es protección para ellos, que los reglamentos, que de la manera en que yo estoy enseñando la palabra es protección para ellos. Que el anhelo de mi corazón es llevar a cabo la palabra de Dios. Que el anhelo de mi corazón es seguir adelantando y creciendo en el Espíritu. ¿Okay? No seguir dando vueltas en el desierto con lo mismo que hemos aprendido, y lo mismo y lo mismo. Y cuando usted va a una iglesia y escucha una predicación, usted se sabe la predicación. Es más, usted le puede decir al pastor: siéntese, yo puedo predicar ese mensaje mejor que usted, porque usted lo ha escuchado 500,000 veces. Pero ese mensaje es una realidad en su vida. Y vemos que no. Que ya dejaron de cumplirse cosas. No sé si alguno de ustedes quiere aportar a este verso bíblico. ¿Algún otro? ¿Algún otro hermano? ¿Qué yo acabo de decir? Que la palabra de Dios, la Torah, logra ¿qué cosa? Que cuando la cumplimos, que Dios promete que esa palabra va a hacer ¿qué cosa? Glorificarnos, darnos bendiciones. Hacernos parte de su pueblo, Hacerlo. separarnos. En otras palabras, forma un cerco a tu alrededor de protección. Porque ¿cómo tú llegas a triunfar en la vida? Con una protección sobrenatural. ¿Se acuerdan cuando el Señor, cuando el Satanás le dice a Job, Satanás le dice al Señor: claro, porque tú tienes a Job cercado. Por eso es que Job ha prosperado en todo, porque tú lo has cercado. ¿Cómo Job representa a Israel? Israel está cercado por la palabra de Dios. ¿Y quién es Israel ahora mismo? Levante la mano. Nosotros somos parte de Israel. Nosotros somos israelitas y estamos protegidos por el cerco de la Torah para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Y eso tiene que estar bien. Eso está bien, hermano. Por aquí. ¿Se enciende acá? ¿Está bien? Está bien. Fuera de las iglesias es muy común escuchar: los judíos tienen mucha suerte, los judíos son muy prósperos, los judíos tienen mucho dinero. Claro, porque son judíos. Quien conoce a los judíos, yo tuve la oportunidad de conocerlos, se piensa que son una hermandad y que uno le pide dinero al otro. No es real. Son como una gran iglesia, y si yo te voy a dar una posición de trabajo y tú eres judío, yo te doy esa oportunidad a ti por encima de las otras personas. Pero no es que lleguen y tengan un banco privado. Es decir, es impresionante cómo están tan cubiertos, están tan protegidos y están tan bendecidos, que entonces es donde quiera que estén, en todas partes del mundo que estén, su desarrollo es notable. Ok, estamos hablando del judío practicante. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que hace que ellos sean tan bendecidos y tan prósperos? ¿Qué? Cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la Torah. Sin Yeshua, sin creer en Yeshua, ¿por qué? Ellos no existieran. Porque hay una promesa de Dios para ellos, que si ellos cumplen con la Torah, el cerco de protección y la bendición de prosperidad y de andar bien en todo,
lo que ellos hacen, y de ser bendición a todas las naciones, eso se cumple. Sí, el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted entienda eso. Que sin Yeshua, con la Torá nada más bien está la bendición. Ahora, imagínense nosotros con la Torá y con Yeshua. ¿Cómo usted cree que vamos a hacer? Por eso es que dice el Señor en la Escritura que cuando venga lo que tiene que venir, que es Yeshua, y estemos en Yeshua, nosotros le daremos celos a ellos. Ellos sentirán celos. Dios los provocará a celos. ¿Para qué? Para que el corazón de ellos pueda entender que Yeshua es importante en su vida. Pero no por Dios. Yeshua es el Mesías. Porque Yeshua es El Mesías. Es Yahweh hecho carne. Y eso es una revelación que está en la Escritura bien importante. Yeshua es Yahweh hecho carne. Yahweh se despojó de toda su gloria y se humilló haciéndose carne. Eso es un estudio bíblico que creo que ya lo dimos, si no me equivoco, que se llama ¿cómo? La unicidad. Pero para entenderlo tienen que ir como por 150 versos bíblicos, donde usted tiene que decir, oh my God, es verdad, oh my God, es verdad. Oh Dios mío, es verdad. Por eso es que los judíos se pusieron tan histéricos cuando se puso Imri en la parte de arriba, el rey de los judíos, porque ellos sabían que esas letras estaban diciendo que Yeshua era Yuhei Bahei, y Yuhei Bahei es el nombre del Eterno, de Yahweh. Por eso fue que se formó el problema, el rollo, la preocupación de ellos. Y por eso fue que Yeshua fue crucificado, porque Yeshua muchas veces dijo, si ustedes no creen que yo soy Yahweh, ustedes morirán en sus pecados. Y por eso es que Yeshua fue crucificado, ¿okay? Por decir que él era Yahweh. Lo tremendo es que al tercer día Yeshua resucita, porque él era Yahweh. ¿Están entendiendo? Eso es profundo y es un estudio bíblico que ya hemos cogido. Los que se lo han perdido, pues se van a quedar así como en shock ahora mismo. Eso se llama la unicidad. Está bien tremendo ese estudio bíblico. Josué capítulo 1 versículo 7. Nos vamos para allá. Recuerden esta palabra, nunca. Nunca. Cuando usted entiende que Yeshua es Yahweh, va a amar tanto a Yeshua. Es más, se va a tirar al piso. Yuhei Bahei, Yuhei Bahei. Y llorará como se llora al unigénito. Porque eso es lo tremendo, ese es el misterio grande, que Yahweh se hizo hombre. Por eso es que él no nace de una relación sexual. Él es divino, él mismo se engendró en el vientre de una niña que aún no había menstruado. Para que lo sepan. Qué tremendo. Y lo dice la Escritura, así mismo. Ok. Ay, pero no me quiero ir para allá porque me emociono. Me emociono. Ok. Vamos a leer aquí. ¿Quién va a leer? Dáselo a Iván. El Señor le da esta palabra ¿a quién? A Josué. A Josué. ¿Quién era Josué? El líder que le iba a entrar a la tierra prometida. El sucesor de Moisés, que los entró a ellos a poseer la tierra prometida, la tierra que Yahweh le había prometido a Israel, donde la nación de Israel viviría. Y eso fue prometido muchos años antes de que Josué y el pueblo de Israel
lograra entrar a ella. En ese tiempo Israel era un solo pueblo. O sea, Judá estaba juntamente con el resto con todas las tribus. Y la Torá se dio no a los judíos, sino a todo Israel. Y esto tienen que entenderlo. Porque cuando usted piensa que la Torá es para los judíos nada más, usted se pierde. Cuando Dios, Elohim, entregó la Torá, la entregó al pueblo de Israel completo. O sea, a Judá, a Leví, a todas las tribus. Todas. ¿Están claros en eso? No había más que un solo pueblo formado por 12 tribus, por 12 pueblos. Una nación formada por 12 pueblos. Repítalo conmigo. Una nación formada por 12 pueblos. ¿Quién los entra a ellos, a la tierra prometida? A lo que Dios le había prometido. La tierra que Dios le había prometido. Josué. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate, nos lo dice a nosotros. Diga sí. Porque ahora somos Israel. Solamente esfuérzate. Lee. Solamente esfuérzate y sé valiente Lo que se necesita. para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Oh, repítalo de nuevo. ¿Con cuál propósito? Para que seas prosperado. ¿Por qué es que nos vamos en problemas económicos, en esto, en aquello, en lo otro, en las crisis? Porque nos hemos apartado, no nos hemos esforzado y no hemos sido valientes en averiguar qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida. No lo hacemos. Lo hacemos a nuestra manera, lo que creemos, lo que pensamos. Nos inventamos un Dios y lo metemos aquí en el cerebro. ¿Me están entendiendo? O sea que somos idólatras. Tendemos a ser idólatras, a inventarnos de un Dios. Pregúntenle a cualquier cristiano, no, es que el Dios al cual yo sirvo no es así. ¿Cómo que no es así? Tú le predicas la palabra, no, es que el Dios que yo conozco no es así. No, es que tú no conoces a Dios. Porque Dios sí es así. Y tú tienes un Dios inventado en tu cerebrito que te conviene a ti. Y las cosas no son así, las cosas son como el Señor dijo. Y se le sirve a Dios como Él dice, no como yo creo, como yo pienso, porque yo opino, porque a mí me parece, no. Aquí no hay, a mí me parece, yo opino y yo creo, porque te estás inventando un Dios que no existe. Y entonces vienen las complicaciones, ay, ¿por qué Dios me trata así? No, Dios no te trata así. Tú estás sufriendo las consecuencias de un Dios inventado. ¿Me están entendiendo? Esa es la realidad. Tenemos que amar la verdad y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Y nos gusta ser inventores. Nos gusta inventar un montón de locuras que no están en la palabra. Yo no sé cómo es que hacemos eso, pero la gente lo hace. Tienen tremendo cerebrito para inventarse un Dios. Entonces, por eso es que dice, sé valiente, esfuérzate en este asunto. Si tú quieres ser próspero, si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres ganar esas guerras, esas batallas, tú vas a ser valiente y tú te vas a esforzar en Cuidar de hacer. Conforme a toda la ley. Sigamos leyendo. Es que tú tratas de... Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué será que no mamá no me sale el negocio? Y yo le pedí a Dios y me arrodillé y hasta lloré. Es más, le prometí un diezmo. El Señor dice que a mí no me interesa el diezmo. Es que a mí no me interesa los holocaustos. Es que a mí no me interesan los sacrificios. A mí lo que me interesa es que tú obedezcas. Porque si tú obedeces, el cerco lo vas a tener. ¿Comprenden? Sí, sigamos leyendo. Nunca se apartará. ¡Ay, de tu boca alabado ese sea el libro. Señor! ¿Cómo ve? ¿Cuánto? Nunca. ¿Cómo? Nunca. No, si eso dejó de ser. El Señor cambió de opinión cuando vino Yeshua.
dije nunca, ahora lo voy a cambiar porque vino Yeshua. No, hermano, ¿en dónde está eso en la Biblia? ¿En dónde está en la Biblia que el Señor dijo que por cuanto Yeshua vino, toda la Torah ya cambió todo? ¿Dónde está eso? Invento. ¿Quién lo inventó? Los cristianos. ¿Por qué? Porque les gusta. Porque les conviene. Porque se creen que de esa manera no les conviene. Se creen que de esa manera les va a ir mejor. Porque se piensan que son libres sin la Torah. ¿Me están entendiendo? Y no saben que cuando tú no cumples con la Torah, tú eres esclavo. Dice la Biblia. Es al revés. Tú te esclavizas. Pero al cumplir toda la Torah, tú eres libre. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú seas libre. Así que vamos a seguir leyendo. Libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está claro. Pastora, ¿por qué me salen las cosas mal? Bueno, mijo, ¿y qué tú quieres que te vaya bien? Si tú no obedeces la Torah. Pero es que yo no entiendo nada, me sale bien, pues, porque tú eres un desobediente. Ok, y tienes que estudiarla todos los días, de día y de noche. Sácate un tiempo por la mañana, lees Biblia y ora. Sácate un tiempo por la noche, lees una página, ora, haces el Shema y te acuestas. ¿Ok? Todos los días tú haces eso. Y para que tú vayas aprendiendo lo que tienes que hacer. Y eso está escrito. Porque si tú haces eso, entonces tú harás que tu vida, tu camino, esté bien y todo lo que tú haces te salga bien. Sencillo. Sumamente sencillo. Y créanme que el Señor Yeshua decía que sus mandamientos no eran difíciles, gravosos. Eso de que yo es que estoy muy fuerte. Dime lo fuerte que es. Yo quiero saber qué es lo que la iglesia llama que la Torah es fuerte. ¿Me puede decir alguien que lo fuerte que es? Quiero ver. Quiero saber qué es lo que ellos consideran que es fuerte. Demasiado fiestas. ¿Ah? Demasiado fiestas. Yo creo que la parte de ojo por ojo, diente por diente, cosas que se hacían. ¿De qué habla ojo por ojo y diente por diente? ¿De qué habla cuando nos metemos a estudiar la Torah? ¿Qué quiere decir? ¿De qué habla? De justicia. No es que tú le vas a arrancar el ojo a la otra persona porque te arrancaron un ojo. No, es que Dios quiere que tú entiendas que Dios es justo y que tenemos que movernos dentro de esa justicia. Cuando cumplimos la Torah, somos justos. Si yo le hago un daño a mi hermano, yo tengo que dar, ¿cómo se llama eso? Restituir lo que yo hice mal. No es que yo le robé a mi hermano $300, estoy arrepentido, Dios me perdonó. Bueno, si estás arrepentido, vete y devuelve $300 y dale un poco más de dinero, porque después de todo tú lo hiciste pasar un mal rato. A eso se refiere. Me explico. Pero como no estudian Torah, pues se dejan llevar por lo que está escrito literalmente, y como no lo entienden, ellos llegan a una conclusión, ellos mismos inventan y tergiversan lo que están leyendo, porque simplemente no han meditado, no han estudiado, no han aprendido lo que quiere decir ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que tú no te vas a zafar de tus responsabilidades, tienen una consecuencia. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Quién más quiere hablar? Porque me gustaría saber qué es lo que encuentran gravoso. Ay, es que es tan difícil servir al Señor, la Torah, la verdad. A mí me gusta mirar para el lado, por ejemplo, ¿no? Que el jevo que está allá afuera,
al cual Dios llama incircunciso, filisteo, hijo del diablo, ay, me atrae, es que me gusta él, me gusta. Y Dios me lo prohíbe. No, Dios no te lo prohíbe. Dios lo que quiere es cuidarte para que ese bambalán no te haga sufrir más adelante. Porque ese que te gusta te va a destruir. Porque no está creyendo en el Dios que tú crees. No conoce Torah y te va a patear. Ahora, si tú quieres el sufrimiento y tú quieres que te pateen y tú quieres que te abusen y tú quieres sufrir, pues tírate, Dios te va a dejar, tú eres libre. ¿Cuántos saben que el Señor dice que somos libres? Si nosotros obedecemos, si queremos. Pero si el jevo que está allá afuera está tan tremendamente lindo que tú estás dispuesta a pagar el precio del sufrimiento, pues tírate. Pero después no digas que el Señor no te prosperó. Porque el Señor te está diciendo a ti que no te metas, porque ese varón te va a sacar de la Torah y va a inclinar tu corazón a lo malo y a no a lo bueno. Y vas a sufrir las consecuencias. No le digas luego a Dios que Él te falló. Tú le fallaste a Dios porque tú lo obedeciste. En otras palabras, tú no le fallaste a Dios, tú te fallaste a ti misma, porque tú misma te quitaste el cerco de protección que Dios hizo para ti. Así que no es culpa del Señor, eres culpa de tuya. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros decimos, no, es que la Torah es muy fuerte porque a mí me gusta. Yo soy como media cabrita, a mí me gusta saltar la vera. A ver, salta la vera. Pero después no te quejes cuando el lobo al otro lado te destroce. No digas que el Señor no te cuidó porque el Señor sí te dio. No, pero es que a mí me gusta porque yo soy media cabra. Pues quédate cabra. Sé cabra, pero no le eches a Dios la culpa de ser una cabra, porque la culpa no es de Dios y el Señor no te falló, el Señor te dio. Así que tú fuiste quien quisiste ser cabra y tú quisiste tener cabrito. Así que los hijos que vas a tener cabrito, no te quejes tampoco de que te salieron los hijos malos. Y yo estoy hablando esto porque es que nosotros pensamos que porque somos cristianos, el Señor tiene que protegernos aunque seamos desobedientes. No. El Señor nos dice en la Biblia, y aunque seas desobediente, yo estaré contigo y te guardaré. Búscame el versículo bíblico que dice eso. No existe. Y ese es el problema que inventamos. ¿Sabe qué inventamos? Si 6 veces cae el justo, 7 lo levantará Jehová. ¿Y cómo tú aplicas eso? Tan mal. ¿Cómo que tú estás aplicando ese verso bíblico fuera del contexto bíblico? Como tú oyes a los pastores hablar de esa manera, te crees esa mentira. Eso no es lo que significa. Entonces, es necesario estudiar Torah. Es necesario que seamos gente de Torah. ¿Están entendiendo? Amén. Ok. Existe un corito, vamos a ver, vamos a parar. Vamos a seguir leyendo. Mira que te mando, que te fuerza y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas y cumples la Torah. Aleluya. Que si no cumples la Torah, no le quieras echar en cara al Señor que no te cuidó. Pues tú tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Y cómo es que dice ese cántico? Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Y esos cánticos de antes tenían unción, pues claro que tenían unción. Si eran palabras de Dios, eran pura Torah. Ay, no me gusta ser viejo. Ay, no, a mí me gusta lo nuevo. Entonces vienen y se inventan unas canciones que tú dices, ¿a quién se las canta? ¿Al Señor o a la novia? ¿Al Señor o al novio? Porque son canciones que no están en la Biblia, pero son las que les gustan. Y son las lindas, las canciones lindas. Entonces tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Vamos para 1 de Samuel capítulo 15. Voy a cerrar con esto porque viene el pequeño examen que tengo preparado para poder evaluar a la congregación en relación a la raíz hebrea. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel, ahora explícame quién es Samuel rápidamente, porque esto es importante. Profeta de Dios que ungió a Cuando entraron a la tierra prometida, ¿ok? Los profetas, los sacerdotes gobernaban al pueblo. los jueces. Los jueces. Que fue constituido Y Samuel era, por así decirlo, el profeta que Dios había levantado para gobernar a Israel, por así decirlo. Pero Israel quería parecerse a las naciones. Quería parecerse. Igualito nos sucede a nosotros. Ay, es que a mí me gusta ver cómo le hacemos a la congregación para que se parezca a las demás congregaciones, porque eso atrae a las multitudes. ¿Cuántos han escuchado eso? Y entonces queremos cambiar todo lo que Dios nos dio para crecer. Lo queremos cambiar. Y hacemos unos escándalos dentro de la iglesia impresionantes. Entonces, el pueblo le pide a Samuel que ellos quieren rey, igual que las demás naciones. Pero ese rey, porque el Señor viene y le dice, está bien, ok, mira Samuel, no te preocupes. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos quieren que reine un hombre. Vamos a dárselo. Y ellos van a aprender lo que es un rey. Como ellos quieren un rey. Lo que hablamos hace un ratito. Como ellos quieren un rey, vamos a dárselo. Y el Señor viene y escoge a Saúl. Y lo unge a Saúl. Pero Saúl, pues, Saúl se pensaba que él podía servir a Dios a su manera. Igualito que pensamos nosotros. Entonces dice que le llevó holocausto, víctima, bla, 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 pero Saúl había desobedecido, no había seguido las instrucciones, de la Torah. Entonces Samuel dice, ¿quién lo quiere leer? Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Yahweh. Repítelo de nuevo. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo más importante para Dios es la obediencia. Ni el dinero, ni las ofrendas, que ahora es traiga la ofrenda para que reciba el milagro. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Si usted es un desobediente a la Torah, al Señor no le interesa los miles que usted puede traer a una congregación. No, equivocado. A Dios no lo compra nadie. No. Usted no compra la bendición, no sea, esa es mentira. Mire una ofrenda aquí con su ofrenda, usted venga con su petición, ¿cuánto lo han oído? Y usted va a ver, mentira, eso es puro diablo, ese es el espíritu de Saúl. ¿Cómo usted va a creer eso? ¿Quién le dijo a usted que usted va a comprar a Dios y que Dios va a cambiar la Torah, su palabra, por un billete suyo? ¿Quién le dijo eso?
Entonces, porque como pecado de adivinación, ¿quién dijo que el que inventaba a Dios es un adivino, es lo mismo que un idólatra? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, no cumplir con la Torah es rebelión. Y es lo mismo que tener ídolos. Y es lo mismo que ser idólatra. Y es lo mismo que ser un obstinado, un cabezón. Por cuanto tú desechaste la palabra de la Torah, Él también te ha desechado para que no seas rebelde. Ay, pero me ordenaron. Perdiste la ordenación, mi hermano. Perdiste. No, pero me ungieron. Perdiste el ungimiento. No, pero el Espíritu de Dios vino sobre mí. Se fue. Esa es la realidad, gente. Qué triste es que los pastores tenemos que endulzar las palabras. Yo no las endulzo. Digámosle al pueblo esto, pastora, pero digámoselo con amor. Explíqueme cómo yo voy a decir esto amorosamente. Hermanito de mi alma, yo quiero decir que el Señor les ama muchísimo, pero si usted es un desobediente, pues usted no va a reinar. Te lo digo con mucho amor. ¿Lo entendiste? No, yo no soy así. Yo no puedo ser así. Dios tiene que levantar otro tipo de profetas que no sea yo. Y creo que por ahí los hay. Tienen esa gracia. Yo no la tengo. Pero sí puedo decirte algo que es importante. Y es que en primicia se predica la palabra de Dios como está escrita. Y se enseña como está escrita. Y que no vamos a mentirte, a traerte un evangelio diluido, alterado, endulzado, que te va a desviar por otro camino, te va a hacer sentir bien por un tiempo, pero luego te vas a dar cuenta que caíste en manos del maligno. Así que vamos a ponernos de pie para orar un segundo y decirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a la Torah, obedientes a la palabra, obedientes a la palabra, obedientes a la Torah. La palabra del Señor no cambia. Primero deja de existir el cielo y la tierra y todo lo creado antes que su palabra, porque su palabra, aunque se acabe el cielo, las estrellas y la tierra, aún así la palabra de Dios seguirá existiendo. Nunca dejará de ser la palabra de Dios. La Torah jamás desaparecerá, porque la Torah es Dios. ¿Okay? Bien importante que lo entienda. Y esa palabra Él la dio para protegernos. Esa palabra Él la dio para cuidarnos. Esa palabra Él la dio para prosperarnos. Esa palabra Él la dio para que seamos mejor que el resto de las naciones, para ser llamados pueblo santo suyo. El que se mete contigo se metió con Dios. A veces vienen complicaciones y es porque se te falló a ti. ¿Me están entendiendo? Se nos falló. Cuando alguien te falla a ti, le falla a Dios si usted cumple con Torah. Amén. Padre, te damos las gracias, Abba Kadosh, por tu presencia. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque sabemos que si pertenecemos al pueblo tuyo, tu pueblo santo, estamos protegidos por la Torah, la cual es un cerco de protección. Si la cumplimos, seremos prosperados grandemente y ningún mal, nada nos acontecerá por cuanto cumplimos con tu palabra. Le damos las gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y el pueblo del Señor dice amén. Dios me les bendiga a todos.